Buenas noches con todos, soy Jerry Rabasa, miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas, y en esta ocasión vamos a hacer el repaso tipo caso clínico sobre el tema de endocarditis infecciosa. Este es un tema que han visto en clase teórica, bien, así que entiendo que no han tenido lecturas ni previas y asumo que tampoco posteriores a la clase, ¿ven? Bueno, salvo que sean bien dedicados y estén siguiendo el curso día a día. Entonces, vamos a hablar más que todo, vamos a seguir la misma dinámica de la clase, ¿bien? Porque todo eso en realidad me he estado basando en la guía europea de endocarditis infecciosa, en que es una guía bastante ordenada y en la cual se ha basado también, si no me equivoco, su clase y la clase que me dieron a mí en mi año. Es el contenido de la sesión de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción con definiciones prácticas y luego vamos a pasar los casos clínicos orientados a los siguientes temas: presentación clínica, diagnóstico por imágenes, diagnóstico microbiológico, el tratamiento empírico y dirigido, las complicaciones que se pueden presentar y las profilaxis que se tienen que dar en cada caso. Finalmente vamos a ver las conclusiones y alguna bibliografía con la cual se pueden ayudar. Bien, cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir por chat, pero preferible, prenden su micrófono y la dicen. Y la idea de esta sesión es que se puede hacer una pequeña discusión de los casos, ¿no? Pueden sustentar las respuestas que han dado y bueno, podamos eh, debatir algunas respuestas que probablemente tenga yo versus las que tengan ustedes. Bien, entonces primero vamos a definir qué es la endocarditis. La endocarditis, como en su mismo nombre está, por etimología, viene a ser la inflamación del endocardio, que es la capa más interna del tejido cardíaco, ¿bien? Y que, por lo tanto, virtualmente la endocarditis puede afectar a cualquier parte del corazón, pero en la gran mayoría de los casos, esta infección se aloja en las válvulas, ¿bien? En todo el aparato valvular. Esa es más o menos una representación de la histología del corazón, ¿bien? Especialmente en la región de las válvulas, ¿bien? Como les digo, virtualmente puede infectar a cualquier parte del corazón, pero van a estar más propensas a estas las regiones que estén sometidas a un flujo alto, ¿bien? Como lo son las válvulas, como pueden ser algunos defectos, como un defecto septal ventricular, eh, o tal vez las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, ¿bien? ¿Cómo es que se da la endocarditis en líneas generales? Bien, se tiene una región de endocardio. Bien, esto viene a ser una representación de una válvula con su endocardio y, bueno, todo el tejido fibroso que le da la solidez a la válvula. Por alguna razón, sea porque hay un alto flujo, sea por algún agente irritante, como lo son, por ejemplo, las drogas endovenosas, o bueno, por cualquier razón por la que se pueda dar, este endotelio se va a dañar, este endocardio, ¿bien? Endotelio del corazón se va a dañar. Por lo tanto, va a exponer a todo el componente de la matriz extracelular, y esto va a provocar que se produzca una respuesta plaquetaria, ¿bien? Lo que va a crear una superficie bastante adhesiva, ¿bien? Entonces, esta superficie, en condiciones fisiológicas, va a sanar, va a producir una cicatriz y probablemente regrese a la normalidad. Pero en caso esta condición de que se produzca una superficie bastante adhesiva se mezcle con una bacteremia, bien, con la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, va a provocar que éstas se peguen a esa superficie adhesiva y se va a producir todo un medio que favorece el crecimiento bacteriano, y se va a formar una gran masa de tanto componentes, de la coagulación, como detritus, como bacterias muertas, como bacterias vivas, ¿bien? Y eso es lo que se va a formar, se va a reconocer como una vegetación, ¿bien? Esta vegetación es lo que va a producir los distintos síntomas que se pueden apreciar en la endocarditis, bien, ya que puede crecer, puede afectar directamente al corazón internamente, o se pueden desprender y comportarse como émbolos, ¿bien? En presencia de antibiótico, eh, este crecimiento bacteriano se va a reducir y, bueno, va finalmente a producirse un proceso de curación y va a regresar a la normalidad, ¿bien? Entonces, para que se comprenda mejor, en resumen, el desarrollo de una endocarditis se va a basar en prácticamente una superficie adhesiva y la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo.
la suma de estas dos condiciones va a predisponer a que el individuo puede desarrollar una endocarditis. Bien, entonces vamos a ir con la primera pregunta. Van a ser dos preguntas de arranque. La gente ha marcado la E más que todos. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien, para terminar de discutir las dos. La siguiente es esta. Una paciente mujer de 24 años, usuaria de drogas endovenosas, ingresa a piso con fiebre, sudoración y malestar general. El examen físico presenta crepitantes en ambos hemitórax, lesiones eritematodas elevadas en dedos y un nuevo soplo de ocultación. Se realiza una ecocardiografía, entonces, ¿dónde esperaría encontrar la lesión? Bien, acá han respondido válvula mitral, la mayoría. Algunos válvula tricúspide, algunos válvula aórtica. Bien, eso lo deben estar viendo también. Entonces, vamos con la primera. Bien, la mayoría respondió la E. ¿Alguien puede sustentar por qué es la E? Por favor, participe para no tener estos silencios largos que van a hacer que terminemos bien tarde. Creo que la comunicación interventricular causa también una gradiente, un incremento de flujo, y eso puede también como que dañar el endotelio. Y otro factor de riesgo era como que la curación de caries superficiales. O sea, yo había leído que eran más que todo profundas, pero no sé si también superficiales, y que incluso los dentistas deben dar profilaxis para evitar ese tipo de complicaciones. Bien, es una buena razón. No sé qué otras respuestas hayan respondido por acá. A ver si alguien ha respondido algo diferente, podría sustentarlo. Esa no la no he visto la respuesta, así que no sé cuánto han votado cada uno. Pero me dicen que la mayoría respondió la E. Han marcado B y han marcado dedo. O sea, yo marqué E, pero también la estaba dudando con la D, o sea, porque en el caso de la D, si bien es un adulto mayor afebril, por ser adulto mayor eso no descarta alguna inflamación. Eh, Tenía entendido que un riesgo es tener una prótesis de valvular, en este caso de la válvula aórtica, además que no tiene un control. Y en el caso del síncope y hemiparesia derecha, eso me da a entender de que pudo haber tenido un stroke. Y justamente esto es una de las complicaciones al no tratar una endocarditis. Pudo haber seguido un trombo. Bien. Habría una corrección nada más que hacer. Lo que se va no es el trombo, lo que se va es un émbolo. Recuerden que el émbolo es este fragmento puede ser un trombo, puede ser algún otro elemento, que sale disparado y se va hacia otras regiones del cuerpo. Bien, son buenas razones. Sin embargo, acá la respuesta que he planteado es la respuesta C. ¿Por qué? Bien, vamos a repasar cada una. La dificultad respiratoria y cianosis en un paciente en el día postoperatorio número 5 en fractura de cadera. Bien, esto tranquilamente puede ser un tromboembolismo pulmonar causado por la estasis venosa por estar postrado, o puede ser un trombo graso. Bien, recuerden que los trombos grasos son estos fragmentos de la grasa intraósea que que funcionan como émbolos y se alojan en la circulación pulmonar después de algún trauma como este. Paciente con fatiga y somnolencia que presenta nuevo soplo sistólico, bueno, que era no de 4, era de 6, en foco aórtico. Bien.
paciente con fatiga y somnolencia. Es un poco difuso este síntoma, que presenta un nuevo soplo, pero este soplo es sistólico, suave y en foco aórtico, ¿bien? Recuerden que los soplos de endocarditis suelen ser de insuficiencia, ¿bien? Por lo tanto, no sería un soplo sistólico y no sería tan suave. Esto más bien es compatible con un soplo funcional dentro del contexto de una anemia, ¿bien? Fatiga y somnolencia. El adulto mayor a febril con válvula aórtica prostética en control irregular, ¿bien? Entre la C, D y E debería haber un poco más de confusión. Sin embargo, lo que se ha planteado acá es que este adulto mayor este síncope y mi pareja derecha puede ser causado por algún otro trombo producto de la misma edad. No creo que encontremos personalmente, o sea, como lo he planteado, información suficiente para pensar que ese caso es una endocarditis sobre la respuesta que les he dado acá. En la E, es una buena sustentación lo que han mencionado, ¿no? El paciente con comunicación intraventricular, que es un defecto cardíaco que produce un shunt de alto flujo, ¿bien? Que es una de las razones por las cuales se puede producir una endocarditis, ¿bien? Sin embargo, el evento al cual se ha expuesto no es de riesgo, ¿bien? Es una corrección de caries superficiales. En este caso no se manipula mucosa oral y por lo tanto no supone un factor de riesgo, ¿bien? En cambio, en la C se presenta un paciente febril, consumidor de corticoides, es decir, probablemente inmunosuprimido, que presenta una nueva arritmia. Bien, este paciente no tenía una arritmia y presenta una nueva arritmia. Recuerden que el endocarditis se puede manifestar no solo con un nuevo soplo, sino con un nuevo defecto de la conducción. Y que presenta dolor agudo en hipocondrio izquierdo irradiado a hombro. ¿Alguien ha logrado interpretar qué significa esto? El dolor agudo en el hipocondrio izquierdo irradiado a hombro. ¿Sí? ¿No? No sé, puede ser un dolor cardíaco, no sé si también el dolor de vaso se irradia. Está bien, eso es un dolor compatible con un infarto esplénico. Bien, y el infarto esplénico es una manifestación bastante común del embolismo producido por endocarditis, por las vegetaciones del endocarditis. Bien, primero obviamente es el sistema nervioso y segundo en frecuencia es el vaso. Es una presentación bastante frecuente también de una endocarditis del lado izquierdo del corazón. Bien, es por eso, por la combinación de factores de riesgo que se presentan en el caso C, que es la considerada como la respuesta más apropiada. Bien, la D y la E tienen factores de riesgo, sin embargo, los síntomas pueden ser explicados por otras razones. Bien, esta es una pregunta de ese tipo de los TBLs que no tienen una respuesta 100% correcta, que a los otros también pueden servir para crear una discusión. Bien, es simplemente para ponernos en contexto. Me preguntan por qué la D no puede ser si el primero es el sistema nervioso central. Bien, porque el solo decir que es un adulto mayor a febril con válvula aórtica prostética sí te hace sospechar de endocarditis, pero el contexto de este paciente también se presta para que el ACV que posiblemente esté presentando sea explicado por otras razones. Bien, la D es como que la segunda si decimos cuál es la segunda mayor sospecha, yo pondría la D. Bien, pero como les digo, la combinación de factores de riesgo de la C es la que me hace pensar como que es la respuesta más apropiada. Esa es la única pregunta de ese tipo en la que se puede crear esta discusión. En las siguientes ya son un poco más sólidas las respuestas. Y en la pregunta 2, esta es más directa, ¿bien? Usuario de drogas endovenosas, al examen físico presenta crepitantes en ambos hemitórax, lesiones eritematosas en dedos y nuevo soplo a la ocultación. No especificamos qué tipo de soplo ni dónde está. ¿Bien? ¿Alguien puede sustentar por qué ha puesto la válvula mitral? Porque esa es la más votada. Y luego Creo unos pocos la que trifúsica y unos pocos la aórtica. puede ser porque la endocarditis normalmente afecta con mayor frecuencia al corazón izquierdo y ahí como que podemos encontrar las dos válvulas, la aórtica y la mitral, pero como presenta crepitante significa que probablemente ahí había un edema y creo que si pensamos en la válvula aórtica debería presentar otros síntomas como angina tal vez o síncope. Bien, es una buena razón. Está bien que relacionen los crepitantes con una posible insuficiencia cardíaca aguda que pueda provocar esa endocarditis, ¿bien?
¿Alguien tiene alguna otra respuesta con respecto a esto? Porque de todas maneras hay gente que ha votado por otro lado. Aunque bueno, aórtica y mitral están las dos por el lado izquierdo. Sí, disculpa. ¿Sí? Yo había considerado la respuesta de válvula tricúspide porque la paciente es usuaria de drogas y, ¿Ya? o sea, en usuarios de drogas es mucho más frecuente que en vez de ser una mitral, sospechar una tricúspide. Y eso también te podría estar dando como que indicaciones de las complicaciones pulmonares que está teniendo. Muy bien. Esa es la respuesta, la válvula tricúspide. Esta es una pregunta que nos vino, bueno, a mi grupo no, le vino al grupo que llevó antes de clínica médica, que llevó antes que yo clínica médica, vino en el examen y fue bastante debatida en la resolución de preguntas, pero indudablemente la respuesta en este caso tiene que ser válvula tricúspide por dos razones. Primero, por el factor de riesgo que han mencionado, ¿bien? Es un usuario de drogas endovenosas. ¿Por dónde va a llegar la irritación al corazón para que se produzca el daño al endocardio por el lado derecho, ¿no? Por la circulación venosa sistémica? ¿Bien? Por lo tanto, siempre en usuario de drogas endovenosas o en pacientes con uso de catéteres centrales, ¿bien? La válvula más frecuentemente afectada es la tricúspide. Y también, porque recuerden un poco, la insuficiencia cardíaca, ustedes los síntomas los ven retrógrados, ¿bien? Hacia atrás. Si es que tu problema es al lado derecho, lo van a ver en circulación venosa periférica. Si es que tu problema es al lado izquierdo, al lado izquierdo, tus problemas lo vas a ver en pulmón. En el caso de la endocarditis es anterógrado, ¿bien? Si tu problema está en el lado izquierdo, van a haber complicaciones principalmente sistémicas, las hemorragias en la astilla, los ACVs, los infartos esplénicos, ¿bien? Producto de los émbolos que salen hacia la circulación arterial sistémica. En este caso, ¿bien? Vas a presentar crepitantes porque los émbolos están saliendo hacia los pulmones, ¿bien? Y las lesiones eritematosas elevadas en dedos, esto es un poquito más, pues es lo que puede haber confundido con esto de ser anterógrado o retrógrado, ¿bien? ¿Alguien me puede indicar cómo se llama este signo? Que me falta escribir una característica. Si fuera doloroso, sería los nódulos de Osler. Los nódulos de Osler, ¿bien? ¿Y cuál es la característica que me falta identificar ahí? Doloroso. Lesiones eritematosas elevadas. Y falta algo acá. Dolor. El dolor, muy bien, son dolorosas. ¿Por qué? Porque son reacciones inmunológicas, hay depósito de complejos inmunológicos y por eso se producen estas lesiones elevadas, dolorosas, eritematosas, ¿bien? Los nódulos de Osler. Diferente a las lesiones de Janeway, ¿no? Que son también lesiones pequeñas, casi puntiformes, eritematosas, pero no son elevadas y no son dolorosas. También se ubican en los dedos, ¿bien? Entonces, con esto vamos a repasar un poco con eso, bueno, ya hemos repasado, ¿no? Los factores de riesgo para el desarrollo de endocarditis y cómo eso se presenta. Principalmente, bueno, el sexo masculino y una edad mayor de 60 años son los grupos etarios y el sexo más afectado por esta condición, no solo como causa, sino también como para complicaciones, ¿no? Estos son los pacientes que más se suelen complicar y en los que hay una mayor mortalidad. ¿Bien? Una enfermedad cardíaca estructural como para abarcar todo, ¿no? Todas las alteraciones valvulares, los defectos septales, por ejemplo, la persistencia de ductus arterial, presencia de material artificial intracardíaco, ¿bien? Y no solamente son las válvulas, son los catéteres, los dispositivos como marcapasos, ¿bien? Todos estos se pueden infectar. ¿Por qué? Porque al momento de introducirlos se produce un proceso de endotelización, ¿bien? El mismo corazón va a reconocer a estos elementos externos y les va a conferir una capa de endotelio, que es lo que los va a hacer propensos a sufrir una endocarditis, ¿bien? Además de ser regiones en las que va a haber bastante atracción de material de la coagulación y se va a producir esta superficie adherente. Mala higiene oral, ya que bastantes de los gérmenes que producen las endocarditis vienen de la cavidad oral, el uso de drogas endovenosas, el haber tenido una endocarditis previa, el estar en hemodiálisis, bien por las distintas complicaciones que te puede producir esa enfermedad y por el constante acceso de vías periféricas. Eso es lo que complica un poco a los pacientes con hemodiálisis. Y bueno, la inmunosupresión, a la cabeza VIH, pero puede haber otros tipos de inmunosupresión que también pueden ser considerados factores de riesgo. ¿En quiénes sospecha de una endocarditis infecciosa? Bien, esto se pueden acordar un poco de semio. Pacientes con factores de riesgo, principalmente, cuando se produce un nuevo soplo, especialmente de insuficiencia. ¿Bien? Cuando identifican el foco y se dan cuenta que
el momento en el que se produce el soplo indica una afección de insuficiencia, es probable que esta sea por una endocarditis, no trastorno en la conducción. Bien. Y la mayoría de etapas de presentación de las endocarditis infecciosas son por esos eventos embólicos. Bien. Puede haber un evento neurológico, pulmonar, esplénico, puede haber un evento embólico renal, y bueno, los cutáneos, que los conocen, ¿no? Las hemorragias en astilla, las lesiones conjuntivales y las lesiones de Janeway. ¿Bien? Ahora, hay un asunto con estos émbolos producidos por la vegetación de la endocarditis, es que no solamente sirven como émbolos estructurales, bien, como lo son los émbolos grasos o los émbolos producidos por un trombo, ¿no? En los que simplemente taponan la arteria y ese es el problema que producen, ¿no? Sino que esos tienen una alta carga bacteriana, entonces lo que van a hacer no es solamente tapar las arterias, sino van a producir una infección localizada. Es por eso que bastantes complicaciones también se ven en forma de abscesos, ¿no? Abscesos neurológicos, abscesos pulmonares, abscesos cerebrales, abscesos pulmonares, abscesos esplénicos, abscesos renales. Se pueden ver también eventos inmunológicos, puede haber insuficiencia renal por una glomerulonefritis por inmunocomplejos, puede haber eventos reumatológicos, y bueno, las manifestaciones de nódulos de Osler y las manchas de Roth, que son esas manchas que ya las han descrito en semiología en la parte de fondo de ojo. Y siempre ante un evento infeccioso en un paciente con factores de riesgo, deberían sospecharlo, ¿no? Una bacteriemia a la cabeza, pero también se pueden presentar en pacientes con artritis séptica, ya sea como causa o como consecuencia de la endocarditis, una osteomelitis, y bueno, los abscesos que ya hemos mencionado, ¿no? Y también en el contexto de una nueva insuficiencia cardíaca en un paciente con factores de riesgo, ¿no? También puede sospechar de la endocarditis. Y esto es más o menos cómo se ven algunas lesiones que hemos descrito, que ven el nódulo de Osler y la lesión de Janeway. Esas son las manchas de Roth, manchas rojizas con centro pálido, hemorragias en astilla, en las uñas y en la conjuntiva. En la conjuntiva también suele ser tener forma circular. Bien. Y estas son las lesiones que se producen en el tórax, ¿no? Y que se pueden ver en las placas, ¿no? Estas como cavitaciones de centro, bueno, son consolidaciones de centro cavitario, ¿bien? Bastante pequeñas, hasta 3 centímetros pueden medir, y que usualmente se ubican en la periferia. Bien, y estas manifestaciones clínicas las pueden ver dentro de los criterios de Duke, que son los de la izquierda, y los criterios de la, perdón, al revés, estos de acá son los criterios de la guía europea de 2015, ¿bien? Menores, y estos son los criterios de Duke, que principalmente son los mismos, ¿bien? Los criterios de Duke modificados y los criterios de la guía europea son bastante similares, bastante similares. En cambio, en algunas cositas, ¿bien? Factores de riesgo, presencia de fiebre, eventos vasculares, eventos inmunológicos y evidencia microbiológica no compatible con un criterio mayor que ya vamos a ver más adelante, ¿bien? Eso para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pasamos a la pregunta número 3. A partir de acá son prácticamente puros casos. Sammy, ¿me puedes ayudar con la encuesta, por favor? Ahí está, tienen un tiempo para leer el caso y responder cuál de estos enunciados representa el mejor siguiente paso.
Bien, las respuestas han sido, la más votada ha sido realizar una ecografía transesofágica. Bien, seguida por dar tratamiento empírico y unos pocos han respondido esperar el resultado del hemocultivo para dar antibióticos. Bien, ¿alguien puede sustentar la respuesta, por favor? Bien, ¿por qué realizar una ecocardiografía transesofágica o por qué dar el tratamiento empírico? Bueno, había un algoritmo para lo que es el diagnóstico por imagen y te decía que cuando hagas una ecografía transtorácica que no dé hallazgos significativos, hagas una transesofágica. Ahora, también podrías diagnosticar en base a criterios genéticos modificados, pero no tiene ningún criterio mayor que sería un diagnóstico por imagen o un diagnóstico por cultivo. Y para que sea como que diagnóstico de endocarditis, tendría que tener entonces por lo menos 5 criterios negativos, 5 criterios positivos, criterios menores positivos, y creo que no los tiene. Entonces no sé si se podría dar una terapia empírica en este caso. Bien. Ya esa pequeña duda que te ha quedado la vamos a responder en la siguiente pregunta. Bien. Que justo se va a prestar para eso. ¿Alguien más tiene algún otro motivo? Hay una expresión, una palabrita que te ha faltado ahí para que la respuesta sea muy bien sustentada. Bien, si no, vamos a pasar con la respuesta. La respuesta es efectivamente realizar una ecocardiografía transesofágica y la razón está en este algoritmo que estoy seguro que ese es al que te referías. Bien. Usualmente la guía recomienda que el primer método por imágenes a utilizar es la ecocardiografía transtorácica. ¿Por qué? Porque es bastante rápida, no tienes que anestesiar al paciente, no necesitas un personal entrenado para realizar ese procedimiento, ¿bien? Es algo que puedes realizar en la misma emergencia, ¿no? Entonces es la primera línea. Sin embargo, si se dan cuenta, solamente en una combinación de resultados no realizas otra ecocardiografía, que es ante una torácica negativa y con sospecha baja. Sin embargo, en este caso, bien, tienen una paciente inmunosuprimida, tienen una manifestación infecciosa en otro lugar, ¿no? Esta posible artritis séptica. Tienen un nuevo soplo. Bien. Bueno, no ha tenido fiebre, pero eso también es usual, así como en los adultos mayores, en los pacientes inmunocomprometidos. ¿Bien? Entonces, sigues teniendo una alta sospecha y por lo tanto lo que te indica el algoritmo es realizar ahora una ecografía transesofágica. La O es porque aquí está, esófago en inglés empieza con O, así que por eso pueden ver esa sigla. ¿Bien? Entonces, se recomienda realizar una ecografía transesofágica también aparte por la alta sospecha, bien, porque la persona que lo ha realizado todavía no es una persona bastante entrenada como para confiar en el resultado. Recuerden que la ecografía siempre es un método diagnóstico operador dependiente, ¿no? Solo que tal vez en ese caso, en esa emergencia, solamente estaba el R1 de cardio o de guardia para realizar la ecografía. ¿Bien? La ecografía transesofágica suele demorar, ¿bien? Es un procedimiento un poco más engorroso de hacer porque necesita anestesia, necesita personal calificado. En el contexto del Hospital Cayetano, el del Loaiza desconozco, pero el del Cayetano, si no me equivoco, solamente hay 2 o 3 doctores que están entrenados para hacer ese tipo de procedimientos. Entonces es un poco más difícil. Bien, porque realizar una resonancia magnética en este caso no sería tan beneficioso, principalmente por el costo, porque es un método un poco más difícil de llevar a cabo en el contexto en el contexto del país en especial, ¿bien? Y porque no te va a aportar más información que una ecogradiografía transesofágica, ¿bien? Al menos para las complicaciones que la paciente presenta.
En el caso, por ejemplo, de que esta paciente se hubiera presentado con con sospecha que hay un embolismo cerebral, ahí sí podrías haber considerado una tomografía o una resonancia. ¿Bien? Van a ver que la guía europea también les habla un examen auxiliar un poco más avanzado, que es la PET-CT, en la tomografía por emisión de positrones, que acá en el Perú es bastante cara, es bien difícil encontrar un lugar donde te la hagan, y sirve para justamente detectar estos casos en los que la eco transtorácica es negativa, la transesofágica es negativa, y hay una alta sospecha, y necesita sí o sí la confirmación por imágenes. Se puede realizar este evento, ¿no? Y bueno, la ecocardiografía también tiene otro rol, ¿bien? Tiene el rol no solamente de diagnóstico, sino de seguimiento, ¿bien? Se puede realizar, bueno, no se puede, está indicado realizar una ecocardiografía cuando durante la evolución del paciente que ya está recibiendo un tratamiento, se presenta una nueva complicación o no está presentando mejoría, ¿no? Por ejemplo, está el paciente ya hemodinámicamente estable, está despierto y de la nada su Glasgow baja o presenta una hemiparesia. Entonces, en ese caso se debe repetir la ecocardiografía para comparar cómo está la vegetación encontrada al momento del diagnóstico con respecto a cómo está ahora. Hay una recomendación más que realiza la guía que es que está considerada una ecocardiografía al encontrar un paciente sea el contexto clínico que sea, al que se le encuentra una bacteriemia por Staphylococcus aureus debido a su alta frecuencia en esta enfermedad, ¿no? Es una recomendación para tener en cuenta, especialmente si es que se presenta con algunos síntomas que te hacen por ahí tener una sospecha baja, moderada de endocarditis, ¿bien? Está indicado hacer esta ecocardiografía, ¿bien? Entonces, la transesofágica, indicada cuando tu torácica ha salido negativa, pero todavía tienes una alta sospecha. Cuando tu transtorácica ha salido positiva, bien, no para tanto para realizar el diagnóstico, porque si se dan cuenta, tiene una especificidad similar y bastante alta, bien, eso me olvidé de poner acá, la especificidad de tanto la transtorácica como la transesofágica es bastante alta, bien, sino para poder evaluar un poco mejor la enfermedad estructural, ¿no? Tiene una mejor visión de todas las cámaras del corazón. Cuando hay una no diagnóstica y especialmente también cuando se tienen dispositivos intracardíacos, como una válvula prostética o un marcapaso, ¿bien? En ese caso también es indicada la transesofágica. Bien. Pasaremos a la siguiente pregunta, creo, o todavía hay algo más. Ah, ya. Estas son la lista de hallazgos que se pueden encontrar en los exámenes por imágenes, ¿bien? Lo principal son las vegetaciones, ¿bien? Que son estos como masas que se crean sobre el lugar donde se está realizando la infección, y que justamente toda la combinación de material trombótico, detritus, las mismas bacterias, bien, todo eso forma una masa bastante grande que es la que finalmente se desprende y viaja por el torrente sanguíneo. Pueden encontrar abscesos, pseudoaneurismas, perforaciones, fístulas, aneurismas valvulares. Bien, eso es un poco más para el especialista. Ese también es un hallazgo importante, ¿no? La dehiscencia de una válvula prostética, es decir, el desprendimiento de un segmento de la válvula que debería estar bien adherida porque por la cirugía y por el seguimiento se ha comprobado que esa válvula ha seguido un buen curso de curación. Bien. También es un indicativo de una posible endocarditis infecciosa dentro del contexto de una válvula prostética. Y con esto llegamos a uno de los dos criterios mayores entre los criterios de Duke y la SC. ¿Bien? El criterio de la SC indica que tenemos el criterio mayor positivo cuando hay un ecocardiograma positivo para los distintos hallazgos que se pueden encontrar. Bien, se ha agregado recientemente los hallazgos que se pueden encontrar dentro de los exámenes auxiliares un poco más avanzados, como la PET-CT o, bueno, una tomografía cardíaca. Bien. Algo que me pareció importante poner de los criterios de Duke es que la regurgitación valvular nueva, bien, debe ser encontrada en una ecocardio, una ecodoppler, ¿no? Donde se puede ver la regurgitación. El hecho de que tú auscultes un nuevo soplo o hay un incremento no es un hallazgo suficiente para considerarlo como un criterio mayor, para decir que hay un compromiso cardíaco. Bien, entonces, ya saben, si se dan cuenta, el nuevo soplo
no es criterio mayor ni es criterio clínico. Entonces es un hallazgo importante para que tú aumentes tu sospecha clínica, sin embargo, no va a contribuir a tus criterios de diagnóstico. ¿Bien? Ese es un concepto importante que también quisiera que se lleven. Pasamos a la pregunta número 4. Bien, ese es un caso un poquito más largo. Entonces, su tiempo para leer y ahí les van a lanzar la encuesta. Espero que por si acaso no haya alguien resolviendo esto en celular, porque cuando les lanzan en la pregunta, toda la pantalla es ocupada por el poll y por lo tanto no podrían ver la pregunta, solamente la oración, la frase de la pregunta y las claves. Si hay alguien, por favor avise. Seguro tenía el mismo problema durante las otras preguntas. ¿Sí? Ahí está la pregunta. Bien, la respuesta más votada en este caso ha sido la B, dar tratamiento empírico viendo venosa y hospitalizar, seguida por tomar una segunda muestra y dar tratamiento empírico. Bien, y las menos votadas han sido las siguientes, casi la misma cantidad de personas que en cada una. Bien, ¿alguien podría sustentar? Porque acá como han respondido a las 5, sería bueno que tal vez intenten sustentar las 5 preguntas, las 5 respuestas, ¿no? Porque cada una tiene un diferente enfoque. A ver si alguien se anima. Por favor. Esta sí quisiera que discutan un poco más que la anterior, porque la respuesta sí puede ser un poco... Como ha habido distintas respuestas. Bien, alguien por la más votada, la de dar tratamiento empírico viendo venosa y hospitalizar. O sea, yo marqué esa porque primero estamos viendo que es un paciente adulto mayor con antecedentes de importancia de diabetes mellitus. Y en este caso, creo que interesaría bastante el hecho de que está en hemodiálisis y eso conlleva un aumento en el flujo. Y bueno, en los criterios clínicos tiene básicamente todos los criterios que llevan el diagnóstico de sospecha de endocarditis. Y o sea, sí le encuentra vegetaciones en la ecocardio. Entonces sí me pareció, o sea, primero lo de dar tratamiento empírico y segundo, como no había mencionado los factores de riesgo, entonces me parece que tiene que ser un tratamiento rápido y de hospitalizarlo. Y por eso yo marqué la B. Bien. Entonces, con eso también tengo que entender que para ti, incluso antes de saber el resultado del hemocultivo, ya tienes el diagnóstico de endocarditis. Ya está Justamente hay un criterio mayor que es justo en la ecocardio encontrar las vegetaciones. Y tiene algunos otros criterios menores. Ahorita A ver, me gustaría que repasemos esos criterios menores.
¿Bien? ¿Cómo? Esos los hemos puesto en una diapositiva un poco antes. ¿Puedes encontrar los criterios menores? Ah, ya, mayor de 60 años. Ya, Este, eso no es un criterio menor. ujú. El- En realidad, lo que he mencionado, ¿no? El hemodiálisis, ¿bien? ah, ya. Podemos considerarlo como un factor predisponente, ¿bien? Otro, que es La fiebre. la fiebre, muy bien. No refieren de cuánto, pero vamos a asumir acá que es una fiebre considerable, ¿bien? Eh, las manchas en el ojo, que ahorita no recuerdo bien el nombre. Son las manchas de Roth. Las RO. manchas de Roth. Ujú. Ujú. Bien, ¿eso como qué criterio entra? O sea, como, Son criterios menores. ya, pero se llama, ahorita lo van a ver, Vasculares. es un criterio inmunológico, ¿bien? Ah, Las manchas de Roth son en manifestaciones inmunológicas, por lo tanto tienen predisposición, tienen fiebre y tienen fenómeno inmunológico. Un mayor, que es el de la imagen, y tres menores ya tendrían el diagnóstico, ¿no? Bien, entonces, ahí vieron la clave, creo, varios. Entonces, dar tratamiento empírico y viendo venosa. ¿Alguien tiene otro sustento para alguna otra de las claves? Yo puse la A porque para mí solo tenía un criterio mayor, pero no recordaba muy bien los criterios menores, así que yo pensaba que tenía menos de 3 y eso no era suficiente para el diagnóstico. Ya, Y si le daba otra muestra de hemocultivo positiva, ya serían 2 muestras de hemocultivo en menos de 12 horas y eso cumpliría otro criterio mayor, creo. Pero por eso marqué la A. ujú, bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Bueno, acá lo que han visto en la siguiente alternativa es la alternativa A es la correcta. Bien. ¿Por qué? Bien, si bien ya tienen el diagnóstico establecido, porque ya hemos repasado los criterios con la lista al costado, ¿no? Tiene un criterio mayor y tres criterios menores. ¿Bien? El que haya sido un poco más minucioso con eso ha podido sacar el diagnóstico. Sin embargo, eso no significa que mi muestra de hemocultivo ya no me sirve. ¿Bien? En este caso, la respuesta correcta es tomar una segunda muestra de hemocultivo y esperar 30 minutos más. ¿30 minutos más para qué? El que me respondió la letra A. ¿Para qué esperas 30 más? No lo sé. Yo pensé que era 30 minutos y en que demoraba, no sé, en crecer o algo. En crecer te demora 3 días. ¿Bien? Así que por el resultado del hemocultivo no lo esperes nunca. ¿Bien? El hemocultivo va a demorar 3 días en reportarte solamente el crecimiento, porque si no me equivoco, el patrón de resistencia demora un poquito más. ¿Bien? Esperas 30 minutos para tomar una tercera muestra. ¿Bien? Lo que recomiendan las guías, no sé si he puesto la misma guía o he puesto escrito, no. Bueno, vamos con el caso entonces. Lo que recomiendan las guías es tomar 3 muestras separadas por 30 minutos. Bien, he escuchado su clase, me pasaron el link temprano, y recuerdo que la doctora menciona en la clase 2 muestras separadas por 12 horas o 3 a 4 muestras en intervalos de 1 hora. Bien, como les digo, esta clase la he basado en la guía europea del manejo de la endocarditis y en ese se recomienda tomar 3 muestras separadas por 30 minutos cada una antes de dar el tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque si tú te das un tratamiento antibiótico endovenoso, como es en el caso de la endocarditis infecciosa, bien necesita un tratamiento bastante agresivo, va a alterar el resultado de tu hemocultivo, ¿bien?
Y es importante tener esas 3 muestras, ¿por qué? Porque puede ser que una de ellas te dé negativo, y puede ser que justo la primera, ¿no? La que has tomado al inicio sea negativa. Entonces, si tú le das el tratamiento antibiótico, sea el correcto o sea el incorrecto, algo va a afectar. Recuerden que las bacterias no es que sean totalmente resistentes al antibiótico, no es que, o sea, de tu colonia todas las bacterias son resistentes, ¿no? Siempre va a haber unas cuantas que son susceptibles, y esto puede alterar el resultado del hemocultivo. ¿Bien? Es por esto que no se debería darle tratamiento empírico aún. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienes que esperar a tener todas tus muestras. Bien, sea el esquema que vayas a seguir. El esquema que he puesto acá es el de las 3 muestras cada 30 minutos. Si vas a seguir tu esquema de 2 muestras cada 12 horas, entonces te aguantas hasta las que pasen las 12 horas, tomas tu segunda muestra y recién ahí empiezas el tratamiento antibiótico. A mí me parece adecuada, y es compartida también en el manejo de varios doctores, la recomendación que plantea esta guía, porque te reduce el tiempo de espera para el tratamiento antibiótico, ¿no? Más aún si es que ya tienes el diagnóstico confirmado según criterios, ¿no? A pesar de que no sea por una ecogradiografía, probablemente no haya sido transesofágica tan rápida, ¿no? Ya tienes el diagnóstico por una eco transtorácica, por un cardiólogo especialista, bien puedes confiar en ese resultado, y por lo tanto está indicado el inicio del tratamiento una vez que hayas tomado tus muestras, ¿no? En ese caso, tomar una segunda muestra y dar tratamiento empírico, que sería la alternativa C, tampoco sería la más apropiada, ¿no? Porque te faltaría tomar una tercera muestra. Bien, ¿hay algún comentario sobre esta pregunta, o ha quedado todo claro? Porque eso es bastante importante que lo tengan en cuenta. Bien. Este otro algoritmo que plantea la guía europea es un poco difícil de aplicar acá en nuestro país, porque primero te ponen como primer nivel, no sé por qué se crea esa línea siempre, la identificación por espectrometría de masa, ¿no? Y ese es un examen del cual nunca he escuchado en el hospital. No sé si es que algún laboratorio cerca lo toma, no sé si algún laboratorio en Lima puede hacer ese examen bien. En todo caso sería bastante difícil de acceder, ¿no? Y es por eso que no se recomienda acá en el país que se siga al pie de la letra ese algoritmo, ¿no? Entonces, ante sospecha clínica, tomar 3 muestras de cultivo en intervalos de 30 minutos previo a la administración de antibióticos, ¿bien? Una vez que tengan los resultados, el laboratorio probablemente te reporte primero el diagnóstico presuntivo por Gram, ¿bien? Te puede decir que son, que ve cocos Gram positivos o bacilos Gram negativos, y de acuerdo a eso, entonces tú reduces un poco tu sospecha de agente etiológico y puedes adaptar tu tratamiento, ¿bien? Y vas a tener una tercera adaptación tras el test de susceptibilidad, que, bueno, en la práctica no sé bien cómo es que, en qué rango de días llegan estos tests. A veces pueden llegar al mismo tiempo, a veces pueden llegar separados, ¿bien? Pero una vez que tienes el test de susceptibilidad, adaptas nuevamente el tratamiento empírico que has puesto al inicio para focalizar tus antibióticos, ¿no? Y también lo que se recomienda es repetir el cultivo una vez que tienes el resultado, una vez que inicias el tratamiento antibiótico, repetir el cultivo después de 2 o 3 días para verificar la efectividad, ¿no? Esa es también una buena utilidad del cultivo. La guía europea no tiene estas recomendaciones que hemos planteado acá, bien, para los cultivos, pero de todas maneras dentro del texto que propone, da esas recomendaciones, ¿bien? Con respecto a las bacterias que son más frecuentes, bien, ahí recién veo el mensaje que me puso Sammy en el chat sobre la pregunta número 2, bien. Si se dan cuenta, la endocarditis por usuario de drogas endovenosas, especialmente la que se va al lado derecho, tiene como agente etiológico de mayor frecuencia el Staphylococcus aureus, bien, que en un contexto como el nuestro, donde hay bastante resistencia, es muy probable que ese Staphylococcus aureus sea meticilina resistente, bien. Los organismos más frecuentes, en general, para endocarditis son estos 3, ¿no? El estreptococo, el grupo de estreptococos, grupo de enterococos y grupo de estafilococos, ¿no? Separan el aureus de los fabulosa negativos porque el estafilococo aureus tiene una frecuencia bastante particular, ¿no? Y es necesario por eso separarlo del resto de estafilococos que causan endocarditis, ¿bien? En el caso de las endocarditis, siempre la división se hace de acuerdo a la válvula o al tejido que están afectando, ¿bien? Se habla de válvula nativa y válvula prostética.
¿bien? Y cada una tiene distintas frecuencias. Incluso tienen distintas frecuencias, si ha sido adquirida en la comunidad o ha sido adquirida en el contexto hospitalario. Y en el caso de la válvula prostética, si es una infección adquirida muy recientemente, entre una ventana de 2 meses a 12 meses y una complicación tardía en la que hay a más de un año. Si se dan cuenta, las frecuencias de las bacterias son distintas. En el caso de la endocarditis en válvula nativa adquirida en la comunidad, que es como que el pool más grande de pacientes que se puede tener, acá pueden ver el N sobre el cual se ha hecho el estudio, bien, es de 40%. El 40% de esos pacientes tuvieron un estreptococo como agente causal de la endocarditis. En el caso de la adquirida en el contexto hospitalario, no solo de una hospitalización, sino posiblemente también adquirida, por ejemplo, en esos pacientes que están constantemente yendo a hemodiálisis, ¿bien? Por eso no se habla tanto de intrahospitalaria, sino asociada al contexto de salud, ¿bien? Es el Staphylococcus aureus. El resto de grupos del resto de estafilococos, bien, son los agentes causales más frecuentes en las válvulas como complicación temprana de una válvula prostética, bien, desde el inicio del procedimiento hasta 12 meses después. Y una vez que pasan los dos el año de haberse dado la operación, las frecuencias casi que se igualan a una endocarditis adquirida en la comunidad, ¿bien? Se dan cuenta, el más frecuente es el cococo, por ahí el estafilococo aureus, por ahí los enterococos y los coagulados negativos, ¿bien? Y bueno, ya hemos repasado un poco de las endocarditis por usuarios de drogas endovenosas. Ahora, hay una particularidad más, que es esto de acá en el algoritmo, ¿bien? La endocarditis en cultivo negativo, ¿bien? En ese caso se recomienda, para el diagnóstico, hacer estudios serológicos antes de seguir cultivando, ¿bien? Porque es muy probable que sea causado por una de estas bacterias más complicadas de diagnosticar, ¿no? Brucella, Coxiella, Bartonella, y también algunos hongos. Bien, hay hongos que también pueden ser causantes de la endocarditis, y también todos estos agentes que son cultivos negativos no solamente son difíciles de diagnosticar, sino también son difíciles de tratar. La guía propone aquí algunos métodos diagnósticos para cada uno específicamente que no vamos a repasar porque sería bastante engorroso. ¿Bien? Y con esto llegamos al último grupo de criterios de Duke y criterios de la Sociedad Cardiológica Europea. ¿Bien? Acá son similares, son lo mismo, casi. Bien, encontrar en microorganismos consistentes con una endocarditis infecciosa, es decir, que sean gérmenes frecuentemente encontrados en esta patología, en 2 cultivos separados. ¿Bien? Dentro de estos 3 que han tomado, en 2 de ellos debe salir positivo para tener el criterio mayor positivo. Bien. Y los siguientes criterios son un poco más específicos, ¿no? Hablan de cultivos para Coxiella, un cultivo un poco más específico, o serología para este germen. Bien, estos criterios son un poco más difíciles y probablemente los vaya a ver un especialista. Lo que se deben llevar de acá es esto de acá, ¿no? Los 2 microorganismos consistentes en 2 muestras separadas de sangre. Y con esto llegamos a lo que ya adelantó un poco Mauricio, si no me equivoco. Creo que fue el que lo mencionó y no recuerdo quién más. Bien, acerca de cómo definimos el diagnóstico definitivo, un diagnóstico probable y un diagnóstico rechazado. ¿Sí? El diagnóstico definitivo se da por 2 criterios mayores, uno mayor con 3 menores o los 5 menores. Y una vez que tienes sus 5 criterios menores, no es necesario para el diagnóstico realizar la ecocardio y el cultivo. Sin embargo, sí es necesario para el seguimiento y para el tratamiento. Por lo tanto, esos 2 exámenes auxiliares son importantes, sea cual sea el contexto clínico. Bien, cuando tienes un mayor y un menor o 3 menores, tienes una posible endocarditis, y si los exámenes auxiliares te siguen dando negativo, entonces deberías seguir explorando un poco más, ya que puede ser que la ecografía no te esté mostrando el defecto, o que el cultivo sea de uno de estos gérmenes difíciles de diagnosticar. Bien, y rechazas cuando tus síntomas sugestivos de endocarditis disminuyen tras únicamente 4 días de antibiótico-terapia. Si antes de los 4 días, 4 días o antes, estos síntomas desaparecen, entonces es muy probable que tu diagnóstico final no sea endocarditis.
¿bien? Habla también de en caso el paciente vaya a cirugía o finalmente fallezca y la autopsia no dé un resultado positivo para endocarditis, también es un diagnóstico rechazado. Y bueno, cuando no reúne los criterios, ¿no? Ahora, hay una forma más de diagnosticar la endocarditis que es con criterios patológicos, ¿bien? Es decir, tras una operación, extraes la vegetación, la pones al microscopio y ves los hallazgos histológicos consistentes con una endocarditis, ¿bien? Esa es una forma también de diagnosticarlo salteando de todos los criterios, ¿bien? Pero para llegar a esta operación es muy probable que ya hayas pasado por toda la evaluación, salvo que la operación se dé en el contexto de otra patología. ¿Bien? Entonces, ya que hemos visto cómo se diagnostica, ya saben diagnosticar una endocarditis, ahora vamos con el tratamiento. Bien, vamos a tener dos preguntas de tratamiento. Igual tienen un tiempo para ver el caso y vamos a pasar la encuesta para ver cuáles son sus respuestas. Bien, hasta ahorita siempre la mayoría se ha ido por una alternativa que no era la correcta. Sam, igual si me puedes ayudar con la encuesta dentro de un ratito para que lean el caso. Ahí está. Bien, la gran mayoría ha respondido la alternativa C. Bien, el 50%, la mitad respondió la alternativa C, 30% la alternativa A y 20% la alternativa B. Bien, a ver si alguien puede sustentar cualquiera de esas tres alternativas, porque tienen algo en común, es que han estado atentos a su clase y han repasado la guía que les han planteado. ¿Alguien por ahí? Bueno, como te habías dicho, en la clase hay como que una guía de tratamiento y según lo que vemos en este paciente, probablemente lo haya adquirido en la comunidad. Así que nos deja con dos posibilidades y creo que no muestra ninguna historia de que es alérgico a las penicilinas. Así que la principal opción creo que sería ampicilina, oxacilina y gentamicina. Bien,
La mitad ha escogido la otra combinación, banco, genta y rifampicina. Algunos, bueno, la diferencia está en la rifampicina, que es una endovenosa y una vía oral. Esa es la única diferencia que tenían una alternativa a la otra. Tal vez alguna razón por la cual hayan escogido ese régimen y en particular esa vía de administración. Bien, bueno, vamos partiendo por el punto que tanto el esquema A, bueno, el esquema A, B, como el esquema C, D, son esquemas planteados para un tratamiento empírico, bien, antes de conocer el resultado de los cultivos. El esquema de ceftriaxona con gentamicina es un esquema planteado para una vez que ya se conoce el resultado del cultivo, si no me equivoco, es el esquema para estreptococo, bien, dentro de una de las combinaciones posibles, ya lo vamos a ver más adelante. Por eso no entraría en este caso, ¿no? Es recién hemos diagnosticado la endocarditis, estamos a la espera de los cultivos, y se ha planteado un esquema antibiótico, uno de esos dos. Hay más, ¿no? Pero esos son los dos que pues, son las alternativas, son los más usados. Entonces, ¿por qué uno o por qué otro? Bien, hay algo que ha dicho Mauricio, creo que sí, que está participando siempre. Habló del antecedente ese que tiene, el reemplazo de válvula mitral, que ha sido, bueno, hace 3 años, y por lo tanto su frecuencia de gérmenes más o menos ya se iguala no solamente la frecuencia de gérmenes, sino todo el contexto bajo el cual se va a enfocar ese paciente, se iguala al de un paciente con válvulas nativas, ¿no? Y con esto vamos a ver la siguiente diapositiva. La respuesta correcta es la alternativa C, la que ha marcado la mayoría. ¿Bien? Ampicilina endovenosa, 12 gramos por día, oxacilina endovenosa, 12 gramos por día, y gentamicina endovenosa, 3 miligramos por kilo por día. ¿Bien? Dentro del caso pueden identificar que el paciente está febril, consistente con la edad que tiene, está con un Glasgow un poco disminuido, ¿bien? Por lo que es traído inconsciente. Por esta razón su fuerza muscular no es evaluable, sin embargo sus reflejos osteotendinosos están incrementados. Y hay Babinski positivo en miembros, bueno, en miembro izquierdo, ahí debió especificar. Entonces, sus reflejos osteotendinosos aumentados son tanto en miembro superior como inferior izquierdo. El Babinski también es positivo en el lado izquierdo. ¿Esto qué nos podría indicar? Esta respuesta rápida, por falta que el primero que se le ocurra hable para poder continuar rápido. Un Un síndrome piramidal. Bien, un síndrome piramidal por el émbolo que ha salido de la vegetación. La mancha de Roth es lo que se ha identificado. ¿Por qué se ha realizado la fundoscopía en este caso? No creo que haya sido porque dijeron, ah, ya, pucha, puede ser una endocarditis, quiero ver mi mancha. ¿Por qué se realizó la fundoscopía? Porque para algo han tenido que sacar al oftalmólogo de su consultorio para que atienda al interno que lo ha llevado. ¿Nadie? Para buscar retinopatía hipertensiva. No en este caso. En una emergencia no vas a buscar retinopatía hipertensiva. Por la edad podría ser, ¿no? Pero no es lo primero que vas a buscar. En ese contexto, un paciente les viene con Glasgow disminuido y con signos de focalización. Bueno, rápidamente, porque no es tanto sobre el caso, se le ha realizado la fundoscopía para justamente descartar el papiledema, para descartar una hipertensión endocraniana. Se los menciono porque es así más o menos como se encuentran a veces estos hallazgos de endocarditis, ¿bien? No es una enfermedad que se manifieste con nombre propio, casi siempre se manifiesta a través de
de otros hallazgos, ¿no? Esta mancha de Roth se ha hallado de manera espontánea, y eso de ahí nos aumenta un criterio menor, ¿bien? Entonces sirve ese hallazgo. Se planteó la endocarditis por toda esta sospecha, ¿bien? Y se encontró tanto criterio, bueno, se encontró el criterio de imagen. Ya se tomaron sus 3 hemocultivos separados por media hora y se decide iniciar la terapia antibiótica. Se ha escogido ese esquema porque, como lo muestra la guía, ¿bien? Se utiliza el esquema de arriba, ¿bien? Del grupo de arriba, ampicilina con oxacilina en este caso, o cloxacilina o flucloxacilina, a la misma dosis, ¿bien? Cuando es una endocarditis adquirida en la comunidad o una válvula prostésica tardía, no más de 12 meses de la cirugía, que es el caso del paciente. En el caso hubiera sido alguna infección adquirida en el hospital, o sea, si lo hubieran dicho, mi paciente estaba hospitalizado recientemente, o que su reemplazo valvular ha sido hace 6 meses, por ejemplo, habrían utilizado el esquema de aquí abajo, ¿bien? Banco, Genta y rifampicina, ¿bien? Recuerden que las dosis no les van a preguntar en el examen, ¿bien? Pero es importante que se lleven esto y también se lleven la vía de administración. Si les hubiera dicho que este paciente, su reemplazo valvular ha sido hace 6 meses, ¿qué esquema le daban? ¿La A o la B? Y no necesita tanto análisis, es un poco de lógica. ¿Alguno? Si se dan cuenta, lo que la guía menciona por acá es dar oral o endovenoso. Cualquiera de las dos sirve para rifampina, perdón. ¿Por qué le darían oral o por qué le darían endovenoso? Si recomiendan oral es porque no necesariamente necesita este antibiótico ser metido al torrente sanguíneo con tanta avidez, ¿no? La decisión va a partir porque es un paciente que está inconsciente, su Glasgow está deprimido, no lo suficiente como para ser intubado, pero de todas maneras está disminuido, por lo tanto la vía oral probablemente esté no habilitada, ¿no? Siempre se va a preferir, bien, en estos casos en los que la vía endovenosa y la vía oral tienen similares eficacias, se va a preferir la vía oral. Bien, siempre les van a decir que si es que la vía oral está disponible, se dé por vía oral. Pero en ese caso va a ser mejor ponerla endovenosa. Bien. Y nos vamos a la pregunta 6. Es el mismo paciente. Mientras 3 días de hospitalización, si hay un poco de mejoría de síntomas, el paciente ya despierta y el resultado del hemocultivo resulta positivo en las 3 muestras para ese aureus, resistente a meticilina. ¿Qué decisión toma con respecto a la terapia antibiótica que ya han decidido anteriormente?
Bien, en este caso la mayoría ha escogido la alternativa B, vancomycina, rifampicina, magenta. Unos pocos han escogido que mantener la terapia es adecuado y los demás, el 30% ha escogido vancomicina sola. Bien, ¿alguien puede sustentar su respuesta? La mayoría ha decidido cambiar su esquema antibiótico. Bien, esto lo vamos a ir tratando de resolver alternativa por alternativa. Bien, primero la A. ¿Por qué los que han decidido cambiar la terapéutica, no, o sea, por qué han decidido cambiarla? No vamos a decir por qué una o por qué otra. ¿Por qué han decidido cambiarla? ¿Nadie? Esa es creo que la respuesta más fácil, o sea, lo primero que se han debido plantear, ¿no? ¿La cambio o no la cambio? No Sí, la cambio. creo porque, Ah, sí. mm, bueno, la oxacilina ya no creo que ya no tendría efecto porque el MRSA también como que tendría penicililasas. A pesar de que oxacilina sea resistente a penicililasas, entonces no como que debería mantenerla. Ujú. Y Ah, la pero no pasa nada. gentamicina, y la gentamicina creo que tiene más efectos sobre gram negativos. Y si ya se aisló un gram positivo, no sé si tendría sentido seguir con gentamicina, que creo que es más para pseudomonas, para enterobacterias. Ujú. Pero primero tengo que Entonces, decir que no soy un experto en antibióticos, pero creo que podemos de todas maneras hacer un análisis por ese lado, ¿no? Está bien lo que has dicho, especialmente con respecto a la resistencia, ¿no? Ya primero no tiene sentido seguir con la OXA, porque a pesar de todas las características que he descrito, los estafilococos, los MRSA, para resumirlo, hacen bastante resistencia cruzada, bien, a penicilina, ¿no? Entonces, es por eso que la oxacilina no va a servir y por lo tanto, también con eso cancelaríamos la alternativa C, ¿no? Justamente la alternativa C es para en un tratamiento, una terapéutica dirigida a Staphylococcus aureus, pero susceptible a meticilina. ¿Bien? Está bien que hayas decidido cambiar la terapia. En realidad, le he tratado de pensar mientras iba realizando, elaborando este caso clínico, y no encontraba escenario en el cual te mantengas con tu terapéutica empírica inicial. O sea, tú la das inicialmente para cubrir justamente estos tres grupos grandes de gérmenes, ¿no? Los estreptos, los staph y los enterococos. ¿Sí? Es por eso que hace este tratamiento empírico, ¿sí? Para tratar de cubrir todo y dar una mejoría inicial a los síntomas del paciente. Sin embargo, una vez que tienes el resultado del germen y especialmente el resultado de la susceptibilidad antibiótica, ¿bien? Vas a cambiarlo sí o sí. Eso es algo que también quisiera que se lleve, ¿no? El cambio de la terapéutica es casi en todos los casos, ¿no? No se me ocurre por ahora un caso en el que te mantengas con la terapia inicial. Ahora, este, por lo tanto, con lo que han planteado, la vancomicina va a, este, va a dañar al Staphylococcus aureus, se me fue la palabra correcta para este caso, ¿bien? Bueno, va a matar al Staphylococcus aureus, ¿bien? Y va a ser efectiva. Ahora, algunos han marcado banco solita y hay otros que han marcado banco con rifampicina y con genta. ¿Bien? ¿Por qué una? ¿Por qué otra? O, por último, si es que no quiere analizarlo con microbiología, con el esquema planteado por la guía, que es básicamente como la mitad de nosotros nos vamos a guiar para resolver ese tipo de, de casos, ¿no? Va a ser
Resulta bastante tedioso tratar de pensar en el momento cada antibiótico qué efecto va a tener sobre cuáles, pero creo que podemos tratar de elaborarnos una idea general de cómo es que van a actuar esos antibióticos, ¿no? ¿Por qué la B o por qué la D? En todo caso, lo vamos a analizar junto con la pauta que tenemos en la guía de práctica clínica. Solamente para aclararlo, la E, que nadie lo respondió, que es el cotrimoxazol más clindamicina, es una terapia alternativa a la alternativa C, ¿bien? También sirve para Staphylococcus aureus, no, esta sirve para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pero en el contexto de un paciente con válvula nativa. Bien, vamos a darnos cuenta que esto de la válvula se toma un poco distinto a la hora de dar los tratamientos específicos para los gérmenes. La alternativa correcta es la B, vancomicina con rifampicina con gentamicina. Y todo esto se basa de acuerdo al germen, a su resistencia y también a un antecedente que que no es acá escrito en el caso, pero que corresponde al paciente de la pregunta 5. ¿Bien? Esta es la tabla que plantea la guía europea para el tratamiento de endocarditis debida a estafilococo en general, ¿bien? Cualquier estafilococo, pero el más frecuente, como ya hemos visto, es el aureus. ¿Sí? Y primero lo dividen en dos, en válvulas nativas y en válvulas prostéticas. No interesa el tiempo que haya transcurrido después de la operación. Si es que tú tienes una válvula nativa, te guías con las pautas de la izquierda, y si es que estás con una válvula prostética, te guías con las pautas de la derecha. Y la otra división que se hace es si es que es resistente o es susceptible a meticilina. ¿Bien? Esa es la gran división que se realiza. ¿Bien? Si se dan cuenta, el cotrimoxazol con clinda sirve tanto para meticilina susceptible o resistente. Bien, sin embargo, no es la terapia principal que se recomienda. La vancomicina sola, como ya lo hemos mencionado un poco antes, sirve para estafilococo meticilina resistente. Sin embargo, en pacientes con válvula prostética, este antibiótico solo no es suficiente. ¿Bien? En cuanto a las válvulas prostéticas, cuando tienes un MRCA, se recomienda dar con rifampicina y gentamicina. Rifampina lo ponen en este caso, pero rifampina y rifampicina es lo mismo. Lo acabo de doblar porque me confundí un poco a la hora de leerlo acá. ¿Bien? Lo que mencionas aquí es que la rifampicina y la gentamicina favorecen a la penetración en el contexto, en el ambiente de la válvula prostética, ¿bien? Y es necesario agregar, si se dan cuenta, tanto para meticilina susceptible como para meticilina resistente, la rifampicina con la gentamicina, ¿bien? Acuérdense de estos dos antibióticos, ¿bien? Que se van a agregar en el contexto de una válvula prostética. ¿Bien? Tanto para Staphylococcus aureus, estafilococo en general, meticilina susceptible y resistente. Lo único que va a cambiar es el primer antibiótico. Para meticilina susceptible, la oxacilina, bueno, fluocloxacilina o cloxacilina, es lo que más se utiliza acá en el hospital, es la oxacilina. Siempre agregado rifampicina con gentamicina. ¿Bien? Y si quieren acordarse de la terapéutica para válvula nativa, es lo mismo, pero le quitan la rifampicina a gentamicina. ¿Bien? En cuenta. Oxacilina, oxacilina. Vancomicina, vancomicina. Si tienes una válvula prostática, le agregas rifampicina con gentamicina. ¿Bien? Esto para estafilococo. Y esto de acá ya es en esto no vamos a ahondar un poco, pero esas son las guías, son las pautas para el tratamiento para estreptococo, ¿bien? O estreptococos orales, estreptococo bovis, ¿bien? Todo esta columna a la izquierda. Para enterococo, ¿bien? En esta columna de la derecha, y todos esos son los tratamientos sugeridos para las bacterias que ya hemos mencionado antes, ¿no? Que dan negativo en los cultivos, ¿bien? Eso también es un poco engorroso de mencionar, de analizar, ¿bien? Pero en el caso, por ejemplo, del tratamiento para estreptococo, no se hace la diferencia si es que es en una válvula prostética, de una válvula
nativa. Únicamente se evalúan de acuerdo a la susceptibilidad, ¿no? Susceptible a penicilina, resistente a penicilina, ¿bien? Y tienen que especificar si es que son alérgicos a beta-lactámicos. En el caso, es algo que me olvidé mencionar, en el caso de los pacientes que tienen estafilococo, ¿bien? La terapéutica para los pacientes con MRSA es la misma que para los alérgicos a penicilinas, ¿bien? Esa es la otra condición que podrían encontrar en un paciente, en el contexto de esta infección, y que el tratamiento va a ser similar al del estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Sí? Esto, no recuerdo que a mí me hayan tomado una pregunta acerca de estas terapéuticas dirigidas. ¿Bien? Podría ser que las pregunten porque están en las guías, porque están en la clase, porque están en las lecturas que van a encontrar. Así que traten de justamente ver estas similitudes que tienen los tratamientos, que como la que vamos a mencionar para el estafilococo, para que puedan recordar un poco cómo se dan estos tratamientos, ¿no? Una pregunta, ¿podrías mencionar de nuevo el tratamiento empírico cuando cuando tiene válvula artificial y le da la infección a menos de 12 meses de la cirugía? Ese, ajá. Es banco, genta y rifampicina. Es lo mismo que para Claro que MRCA. un RCA resistente. Bien, por ahí, por ejemplo, traten de hacer esas asociaciones para que puedan recordar los tratamientos empíricos, las distintas combinaciones de antibióticos, ¿no? Porque pueden resultar bastante difíciles de aprender si es que uno no encuentra esas similitudes, ¿no? Y ahí es así sea nosocomial o no nosocomial, ¿no? No Sí, importa. eso me refería cuando mencionaba hace un rato relacionado a contextos de centro de salud. No necesariamente relacionado a hospitales, sino bueno, acá en el Perú en realidad no se hace un poco esa distinción porque solamente tenemos postas, hospitales de nivel 2, hospitales de nivel 3, ¿no? No tenemos tantos centros de salud especializados, ¿no? Pero en países un poco más desarrollados sí tienes estos centros, por ejemplo, de diálisis, tienes centros dedicados, por ejemplo, a diabetes, dedicados a distintas patologías, especialidades, subespecialidades, ¿no? Y es por eso que no solamente se habla de contexto de hospital como tal, sino contexto asociado al cuidado de salud, ¿no? El healthcare. Inicialmente al final, perdón, no se mueve el mouse, por acá. ¿Bien? Pero el punto de corte básicamente está acá, en el año de cirugía. Por lo que ya hemos visto cómo, por el proceso de endotelización, por cómo cambian la frecuencia de gérmenes, que hemos mostrado en ese cuadro. Me olvidé de mencionarles que este cuadro es del Harrison, edición 20, la última. En ese cuadro lo pueden encontrar ahí. Y por último, si se han dado cuenta, si han sido bien minuciosos, en esta columna mencionan la duración del tratamiento. ¿Bien? Si se dan cuenta es bastante largo, 4 semanas, 2 semanas, y cuando es un estafilococo meticilino resistente, bueno, perdón, cuando es un estafilococo en general, y especialmente cuando es una válvula protésica, ¿bien? Prostética, el tratamiento suele durar más de 6 semanas, ¿no? Tenerlo un mes y medio al paciente en el hospital puede ser un poco también difícil, ¿no? De manejar para el mismo paciente, entonces ofrece esa alternativa. Se habla de una fase crítica del tratamiento, ¿bien? Que abarca las primeras 2 semanas, en las que la mayor cantidad de complicaciones suelen manifestarse, ¿bien? Y son especialmente importantes para los pacientes con factores de riesgo, ¿bien? O con gérmenes bastante complicados, ¿bien? Entonces plantea la OPAT, ¿bien? Que es la Outpatient Parenteral Antibiotic, acá me faltó ahí, Antibiotic Therapy. No recuerdo bien cómo lo ponen porque en la diapositiva de la clase está con la guía, creo que la anterior, traducción al español, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Se puede considerar que tratar al paciente como ambulatorio si es que se cumplen esas condiciones, ¿no? Es un streptococo oral, un streptococo bovis, se da una válvula nativa, el paciente es estable y no hay complicaciones. Por lo tanto, ninguno de los casos que hemos planteado anteriormente aplican para este caso, ¿no? En que el paciente en sus 2 primeras semanas puede irse a casa a recibir el tratamiento y únicamente asistir al centro de salud para que le pongan el antibiótico necesario. A partir de la semana 2 ya se puede considerar
esta alternativa. Sin embargo, esto siempre va a ser más decisión del especialista, ¿no? No solo el cardiólogo, sino el infectólogo. Este equipo que maneja el endocarditis tiene que estar compuesto por un infectólogo también, ya que por la gran variedad de gérmenes que lo producen, puede requerir de alguna decisión un poco más específica, ¿no? Bien, entonces tengan en cuenta esto, ¿no? La fase crítica, entre las 2 primeras semanas, casi no se trata al paciente de manera, o bueno, se trata casi siempre al paciente de manera, en hospitalización, debido a que acá suceden la mayor parte de complicaciones. Bien, nos vamos con la pregunta 7. En esa pregunta, todavía no está planteada, vamos a ver un poco las distintas complicaciones que suele presentar la endocarditis, no solo antes del tratamiento, sino después. Pero en este caso solamente estamos enfocándolo como antes, ¿no? Es una paciente mujer de 21 años, usuaria de drogas endovenosas, que es traída de emergencia por un familiar, quien refiere fiebre de una semana de evolución, cefalea holocraniana moderada y vómitos explosivos desde hace 6 horas. Además, su familiar le refiere disminución del flujo urinario desde hace 2 días. Ese es el examen físico donde estoy mostrando solamente lo alterado, lo demás pueden considerarlo negativo. En la piel encuentran lesiones de Janeway, hemorragias en astilla, en uñas y conjuntiva. En tórax y pulmones, crépitos difusos en ambos hemitórax. En abdomen, dolor en la palpación superficial y profunda en cuadrante superior izquierdo. Sistema nervioso, Glasgow 13-15, signos meningios positivos y no hay signo de vocalización. Radiografía de tórax, infiltrados con cavidad central en la periferia de campos pulmonares, ángulos costofrénicos libres y silueta cardíaca conservada. Ante todo esto, ¿qué complicación no plantearía dentro de sus diagnósticos? ¿No? ¿Cuál de las siguientes complicaciones no la tiene? Sami, ¿me ayudas con la penúltima pregunta? Bien, varios han... Esa está bien variada. ¿No? Han respondido la misma cantidad, la B, la C y la D, y algunos la E. ¿Bien? Bueno, primero empezaríamos mencionando que la meningitis es bastante evidente porque tiene signos meningios positivos y tiene toda la clínica, ¿no? Cefalea, vómitos explosivos de reciente aparición y la fiebre de una semana de evolución. Entonces, si es que no estuviéramos en una clase de endocarditis, esto acá sería una meningitis. ¿Bien? Ahora, hay algo que quería mencionar acá. ¿Por qué la planteamos como una complicación nerviosa meningitis y por qué no una embolia? O tal vez se produjo por una embolia. ¿Cómo desarrollaríamos este segmento de la complicación? No entendí la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? No entendí la pregunta. Ah, ¿Puedes ya. repetir? O sea, más que pregunta, quisiera desarrollar un poco el contexto de la afección nerviosa. ¿Bien? Ah, ¿Cómo es que ha llegado la meningitis? o sea, de repente por la bacteriemia Ajá. hizo una sepsis. Bien, ¿no?
esta meningitis, esta bacteremia puede haber sido causa de la meningitis, puede haber partido como endocarditis, puede haber partido como meningitis, esto no, muy probablemente no lo sepamos, ¿no? Hay algo de lo que tendría que tener cuidado acá, y es de los abscesos cerebrales, ¿no? Si es que hubiera signo de focalización, tal vez en una imagen pueden ver algo. Este absceso puede ser producto de la bacteremia o podría ser también producto de un émbolo séptico, ¿no? Que se ha disparado al sistema nervioso. Sin embargo, podríamos verlo acompañado de otra clínica, ¿no? Es por eso que yo lo plantearía primero como una meningitis únicamente, ¿no? Ahora, las demás, discútanme, por favor, porque acá sí creo que es la pregunta más pareja que ha habido. O sea, en vaso, porque sí mencionaron en clase que puede causar infarto de vaso. La renal podría ser una ira prerrenal, también de repente por un trombo o un émbolo disparado a la arteria renal. Eh, También supongo que podrían causar un TEP pulmonar. O sea, en general, es la vegetación o los coágulos formados pueden irse a cualquier parte, Ujú. creo. O sea, ¿tú qué has marcado? ¿Cuál Ah, marcaste? yo marqué insuficiencia cardíaca aguda. O sea, me pareció de todas, o sea, creo que me pareció de todo lo último que sucedería, si es que sucede. ¿Cuál de esos hallazgos podría hacerte sospechar de insuficiencia cardíaca? Eh, Dentro del examen físico, creo que mencionó que había crépitos Ajá. en el pulmón, entonces por un edema pulmonar producto de una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ¿por qué dices que a pesar de tener esos créditos, no es lo que menos plantearías? Mm, Porque creo que también el TEP podría causar edema pulmonar. Ya, pero hay algo más. Hay algo más ahí que está mencionado dentro del examen. La verdad ya no me acuerdo qué más decía. Acá, o sea, está acá arribita, en letras pequeñas. Todo. Un poco más pequeña. Ah, porque el EKG está normal. ¿Cómo? Creo que dice SG, no, no EKG, perdón. Ese es Glasgow. Está No, bien no. marcado, sí. La silueta cardíaca conservada, no hay cardiomegalia. Y Pero... los ángulos costofrénicos libres, ¿no? Eso te hace sospechar de que tus crépitos están perfectamente explicados por esos infiltrados con cavidad central en la periferia de campos pulmonares y te alejan un poco del que la causa de estos crépitos sean por una difusión pleural, no causada por una posible insuficiencia izquierda. De más o menos por ahí lo podrían enfocar. ¿Bien? Ahora, acuérdate de dos cosas. Bueno, en general para todos, ¿no? La insuficiencia renal, en este caso, se puede dar, como has dicho, ¿no? Una insuficiencia prerrenal debido a un émbolo, no trombo. Traten de uniformizar el lenguaje ahí. Lo que se dispara es un émbolo. El trombo es lo que se forma in situ, en el vaso. Y es producto de la coagulación. El émbolo puede ser un tromboémbolo, un émbolo causado por trombo, o puede ser un trombo graso, puede ser un trombo séptico, bien, puede ser un trombo aéreo incluso, bien, que suele presentarse cuando usas vías periféricas, vías centrales, bien, metes aire a la circulación y eso funciona a modo de émbolo también. Bien. O también puede ser por la misma reacción inmunológica que hemos mencionado, no recuerdo una glomerulonefritis, por inmunocomplejos, también puede causar esa ira. Hay algo que estaba dudando si ponerlo, no un hallazgo, bien, que también está relacionado al sistema renal y que podrían encontrar en un paciente con endocarditis, que es la hematuria. Bien, puede ser hematuria franca, franca muy difícil, bien, ser una hematuria un poco más allá en laboratorio nada más, o que por ahí la orina tiene una coloración un poco rojiza, ¿no? Debido justamente a esos émbolos que están ubicándose en el riñón y que son émbolos sépticos, ¿no? Recuerden siempre, esos émbolos están llevando bacterias consigo, entonces el daño que van a hacer en el órgano donde se alojen no solamente va a ser obstructivo, sino también va a ser infeccioso. Está bien lo del vaso, lo que he mencionado, ¿no? Que podría ser un infarto esplénico. Y la embolia pulmonar, eso es consistente con... o sea, la radiografía de tórax que han visto acá probablemente sea la que les había mostrado al inicio, ¿no? En la que justamente estos émbolos no solo te pueden producir una sintomatología similar al tromboembolismo pulmonar,
sino que van a producir infección. Y esta infección se va a controlar con la terapia antibiótica que le van a dar al paciente finalmente, ¿no? Entonces, por ese lado pueden no marearse tanto con qué va a pasar con esos pulmones, ¿no? Entonces ahí la respuesta correcta sería la insuficiencia cardíaca aguda. Bien, acá le hemos tratado de subrayar un poco lo importante de cada hallazgo. Bien, y bueno, con todo esto ya hemos visto cómo se presenta una endocarditis, cómo la tratamos, qué se puede complicar, cómo se puede complicar. Bien, recuerden que las complicaciones se pueden dar en distintos sistemas y todo es debido y la gran mayoría es porque estos émbolos viajan, ¿no? Pero también se pueden producir debido a la bacteremia que causó la endocarditis, ¿bien? Complicaciones del sistema nervioso, sistema vascular, ahorita voy a explicar un poquito acerca de esto, articulaciones, pulmón, vaso, riñón, en el mismo corazón, ¿no? Puede producirse esta insuficiencia, puede haber daño valvular, puede haber incluso una miocarditis, ¿no? Esta infección se puede extender hacia el miocardio y también dañarlo. Y hay un nombre específico que se le da al aneurisma provocado por estos émbolos sépticos. ¿Recuerdan cómo se llama? Lo mencioné en su clase. No lo han escuchado a la doctora Rota. Se llama aneurisma micótico. ¿Bien? Eso sucede porque el émbolo sale del corazón y así como estas vegetaciones son afines al endocardio, que es similar al endotelio de los vasos sanguíneos, estas vegetaciones se alojan en el endotelio y van a producir debilidad de la pared vascular. ¿Y qué pasa cuando hay debilidad de la pared vascular? El flujo sanguíneo va a empujar y va a inflar, formándose aneurismas. Esos aneurismas se suelen ubicar en la circulación cerebral, se pueden romper y comportarse como un aneurisma común y corriente, o también pueden suceder en cualquier otra parte del cuerpo, así como los distintos aneurismas, ¿no? Estos émbolos que se alojan en la pared vascular van a provocar una debilidad y van a producir que se forme un aneurisma. Y bueno, para terminar, la pregunta 8, que va un poco al tema de la profilaxis. ¿Bien? Un compañero odontólogo envía a su consultorio a 5 pacientes a quienes le realizará distintos procedimientos y sospecha que podrían requerir profilaxis antibiótica. ¿A qué paciente finalmente le va a indicar usted la respectiva profilaxis? Ya que al odontólogo no le corresponde al médico, ¿no? Entonces tienen esos 5 escenarios. La primera pregunta, oclusor? ¿cómo? ¿Qué es dispositivo oclusor? Es este dispositivo que se va a dejar finalmente. Claro, me faltó poner ahí la patología. Es una CIA, una comunicación interauricular. Es este dispositivo que se ponen dentro de ¿cómo se dice? Bueno, dentro del agujero, ¿no? Dentro del ostium que se haya quedado en el septum. Del defecto, dentro del defecto para taparlo y evitar el paso de la sangre de una cavidad a otra. Bueno, gracias. Un dispositivo oclusor en una CIA, una comunicación interauricular. Bien, han respondido un tercio la A, bueno, un poco más de un tercio la A, un poco más de un tercio la E, y el resto, un poquito menos de un tercio la D. ¿Bien?
¿Alguien puede sustentar por qué la A? Creo que esa es una de las que muy probablemente sea la respuesta. O en todo caso partimos del inicio. ¿A quiénes, o sea, en líneas generales, a quiénes le damos profilaxis? Una regla general que tal vez algunos haya planteado. O sea, dijiste, creo que al comienzo que era cuando sometían a alguien a un procedimiento dental que involucre, eh, no sé, rotura de mucosas o algo así, que llegue a las mucosas, una cosa ¿Ya? así. O sea, cualquier cosa superficial, dijiste que no debería. Ujú. ¿Ya? ¿Algo más? Porque entonces, si no, todos nos tienen que dar terapia antibiótica cuando nos quiten la muela del juicio. Cuando tienes malos hábitos de higiene, Ya, esa es más bien una recomendación general que se le da, en realidad se le debería dar a todos, ¿no? Pero particularmente a personas de riesgo para desarrollar endocarditis, ¿no? Siempre se les sugiere tener una correcta higiene bucal, ya que de ahí viene la mayor cantidad de bacterias. Bien, esa es más una recomendación aparte de la profilaxis antes que un criterio. Bien, para ponernos en líneas generales, ¿no? Porque ya luego tenemos que ver cuál de esos casos aplica. En líneas generales, se le da profilaxis antibiótica a un paciente de muy alto riesgo que se vaya a someter a un procedimiento odontológico de muy alto riesgo. Solamente tiene que darse esa combinación de dos factores para que vayas a dar la terapéutica antibiótica. La profilaxis, perdón. Ya que la premisa aquí es dar la menor cantidad de profilaxis al posibles, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué consideramos una condición, un factor de alto riesgo y qué consideramos un procedimiento de alto riesgo? Bien, el procedimiento de alto riesgo ya lo ha descrito más o menos Mauricio, creo que ha sido de nuevo, que es básicamente cuando se va a manipular mucosas, cuando se va a manipular la mucosa oral, ¿bien? Ya que esto va a exponer el contenido de la cavidad oral al torrente sanguíneo y podría producir no diría extravasación, diría puede producir el ingreso de bacterias al torrente sanguíneo. ¿Bien? Ahora, ¿qué consideramos un factor de alto riesgo? Es un poco más difícil de definir. Tiene tres criterios. Bien, son tres criterios, bien, los voy a indicar. Esto también me he escrito más adelante. El primero es cualquier paciente que porte una válvula prostética, no me recuerdo bien cómo se pronuncia la palabra, una válvula artificial. Paciente con enfermedad cardíaca congénita que cumpla con las siguientes condiciones, o que sea una enfermedad cianótica, o que sea cualquier enfermedad congénita que haya sido corregida con un dispositivo intracardíaco dentro de los primeros 6 meses. Y la tercera es que haya tenido un antecedente ya de endocarditis en cualquier momento. Esas son las tres condiciones que se tiene que dar para que sea considerado un paciente de alto riesgo. Entonces, vamos una por una. La extracción de muela de juicio es un procedimiento de alto riesgo. Sin embargo, el paciente con comunicación interventricular únicamente en ese contexto no es un paciente de alto riesgo, ya que no tiene ningún dispositivo intracardíaco y no es una cardiopatía congénita cianótica. Bien. Curación de caries de bajo grado sin extracción de pieza, paciente con colocación de dispositivo oclusor por CIA hace 3 meses. Bien.
tienes un dispositivo intracardíaco dentro de la ventana de 6 meses. Sin embargo, la curación de caries de bajo grado no involucra manejo de mucosas, únicamente las capas más superficiales de los dientes. Por lo tanto, es un paciente de riesgo, pero no es una situación de riesgo. Colocación de brackets definitivamente no es una situación de riesgo en un paciente con válvula aórtica protésica desde hace 2 años. Ahí el tiempo no interesa. Tiene una válvula aórtica artificial, es un paciente de riesgo. Sin embargo, su procedimiento no lo es. Extracción de pieza dental por carie de alto grado en paciente con reparación de válvula mitral hace 1 año, que conserva válvula nativa. ¿Ese le corresponde o no le corresponde? La pieza dental, extracción de pieza dental, carie de alto grado, eso ya involucra un poco mucosas. ¿Le corresponde a ese paciente? Sí, no, rápido. Sí. Bien, en este caso no, porque no tiene válvula artificial y no se ha quedado con ningún dispositivo intracardíaco ni tiene ninguna enfermedad cardíaca congénita cianótica. Entonces no le corresponde. Y la E, que es el drenaje del acceso periodontal, esta es una recontra invasión de la mucosa, ya que no solamente vas a abrir la mucosa, sino vas a tocar material infectado. En un paciente con antecedente de endocarditis infecciosa hace 3 años. Eso tal vez podría haber confundido un poco, no es un... O sea, ha tenido endocarditis, pero ya hace 3 años, o sea, es un antecedente bastante lejano, ¿no? Pero el hecho de ya haber tenido endocarditis lo predispone de por vida a poder tener de nuevo una endocarditis. ¿Bien? Entonces, es por eso que la alternativa correcta es la E. Ahí he subrayado el criterio que sí cumplía cada uno de las alternativas, sin embargo no cumplía ambos, ¿no? Y es más o menos eso lo que quería resumir. Para dar una profilaxis antibiótica debe ser un paciente con un factor de alto riesgo y someterse a un procedimiento de riesgo. Lo que había mencionado, el paciente de alto riesgo, esos son también de la guía europea. Bien, paciente con cualquier válvula prostética, o cualquier dispositivo, bueno, acá hay un poco más de detalles, ¿no? Incluso cuando esta ha sido metida no solamente por cirugía abierta, sino por catéter, ¿no? Estas reparaciones de válvula en las que se accede a través de la arteria femoral y se va hacia el corazón y se repara la válvula, incluso si es que ha sido introducida por ahí la válvula, también entra como factor de alto riesgo. Los pacientes con episodio previo de endocarditis infecciosa, sea el tiempo sea el momento que sea que la haya tenido, y los pacientes con enfermedad cardíaca congénita, cualquier cianótica o cualquier tipo de estas que haya tenido que ser reparada con material protésico y sea corazón abierto o percutánea, dentro de la ventana de los 6 primeros meses. Para cualquier otra situación no está recomendada la profilaxis antibiótica. Y los procedimientos de alto riesgo, la tabla de recomendaciones es en realidad un poco más grande, pero para todo el resto de procedimientos no se recomienda profilaxis antibiótica. ¿Sí? Para el único que se recomienda es este cuadrito de acá. Procedimientos dentales que requieran manipulación de las encías, la región periapical del diente, es decir, donde se inserta, ¿bien? O la perforación de la mucosa oral. ¿Bien? Con la excepción, miren, al paciente que haya tenido trauma a la mucosa oral o los labios, no se le recomienda dar profilaxis antibiótica. Y los esquemas que se siguen son o Amoxi o AMPI para los no alérgicos y Clinda para los alérgicos a la penicilina o la ampicilina. Esta es la dosis para adultos, la dosis para niños, y se le da una única vez dentro de 30 minutos a 1 hora previo al procedimiento que se vaya a realizar. ¿Bien? Ese es el único momento en que se da profilaxis antibiótica, y una de esas preguntas me vino a mí en mi parcial o en mi final, no me acuerdo bien. Pero vino una pregunta que más o menos mencionaba si es que a ese paciente se le daba o a qué paciente se le daba profilaxis. Entonces también es una parte importante de la clase. Esa es ya estamos terminando, esa es una lista de los tópicos no tratados en la clase porque va a ser un poco más
más complicado y que sería bueno que revisen porque están en la guía, están en su clase, están en los libros que he mencionado en la bibliografía más adelante. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado, esas son las conclusiones finales que les quisiera dejar. Bien, siempre tiene su sospecha diagnóstica se tiene que basar de acuerdo a los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas. Siempre recuerden que de acuerdo a esto pueden ustedes sospechar en qué lugar se encuentra la vegetación, el daño estructural y cuál es el germen más probable que esté causando esto. Sin embargo, no deben basar todo su accionar en únicamente su sospecha, ¿no? Deberían visualizar en dónde está la vegetación. La ecocardiografía es esencial tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, pero no debe demorar el inicio de la terapia antibiótica. Es decir, si es que ustedes ya tienen sus criterios menores, han hecho una ecocardio transtorácica, les ha salido negativo, pero tienen una alta sospecha y su transesofágica todavía va a demorar, si ustedes ya sacaron sus cultivos, sea cual sea el esquema que vayan a seguir, deberían iniciar una terapia antibiótica. ¿Bien? Porque recuerden que finalmente los criterios son parte de una guía y la guía de práctica clínica les sirve bacán en el examen porque pueden sustentar sus reclamos de acuerdo a eso, pero en la práctica es un poco distinto y tienen que hacer tienen que tomar sus decisiones de acuerdo al paciente, ¿no? Si es un paciente en mal estado general, con una alta sospecha, tiene todo, o sea, ha venido con el rótulo de endocarditis, y todavía no tienen la confirmación de acuerdo a los criterios, no duden en iniciar su terapia antibiótica. La identificación microbiológica es importante no solo para el diagnóstico, sino para la definición del régimen antibiótico y el seguimiento. Es más o menos lo que tratamos de poner en la pregunta que tocamos antes de verlo el diagnóstico microbiológico, ¿no? Así ustedes tengan todos los criterios del mundo menos el diagnóstico microbiológico, deben de todas maneras realizar los cultivos porque eso les va a dar la terapia final. ¿Bien? La terapia antibiótica debe ser bactericida, ya que la terapia bacteriostática, si se dan cuenta, si es que lo analizan un poquito más, dentro de los antibióticos que se proponen para tratar esta enfermedad, podría decir que ninguno es bacteriostático. No te sirve a ti detener el crecimiento bacteriano y esperar que tus defensas eliminen esas bacterias porque no lo van a hacer. Las defensas, incluso la cirugía no es suficiente para la curación total. ¿Bien? La terapia antibiótica es el principal pilar del tratamiento. Se deben identificar las distintas complicaciones para tratarlas oportunamente y recuerden que estas complicaciones que hemos planteado suelen ser la carta de presentación de la enfermedad. ¿Bien? Es así como la enfermedad les va a venir a la emergencia, les va a venir a la consulta, y de acuerdo a eso deben plantear su sospecha, ¿no? Presentándose una de esas complicaciones dentro de un paciente con contexto, tal vez dentro de un paciente sin contexto, ¿no? Pero que, o sea, su manifestación clínica sea tal que su sospecha sea bastante grande, ¿no? Y finalmente, la premisa de la profilaxis antibiótica es darle únicamente en los casos que la meriten. Ya saben, paciente de alto riesgo sometido a un procedimiento de alto riesgo. Únicamente la combinación de esos dos escenarios se tiene que proceder a la profilaxis, que es una única dosis, ¿bien? 1 hora antes del procedimiento. Esa es la bibliografía que he usado. Lo principal, la guía europea para el manejo de la endocarditis infecciosa, de 2015. Hay una guía también americana que la ha propuesto la AJA. No me gustó mucho. Las guías europeas, especialmente las de cardio, son bastante ordenadas y muy útiles, en general para cualquiera de los... creo que en realidad todos los temas de cardio de este ciclo, de este curso, tienen guía europea. Entonces sería muy bueno que puedan repasarlo de ahí, aprendan a utilizar las guías de práctica, ya que son muy útiles para su curso, son muy útiles para sus exámenes y son muy útiles para la práctica en general. Pero recuerden que son guías de práctica clínica, no son reglas de tratamiento. Entonces todo de acuerdo al paciente. No les he puesto artículo por artículo del UpToDate porque si ustedes buscan endocarditis infecciosa en el UpToDate les van a aparecer un montón. ¿Sí? Epidemiología, válvula nativa derecha, válvula nativa izquierda, válvula protésica, tratamiento para cada una de estas. Entonces tienes un montón de artículos de los cuales puedes leer en el UpToDate y te pueden servir de una buena pauta y si es que tienes tiempo leerlos completos, ¿no? Pero la guía de práctica clínica puede bastar para aprender bien lo que tiene que aprender. Y finalmente, siempre ahí de ayuda, ¿no? El Harrison. A pesar de que no lo he usado mucho, he sacado algunos cuadros ahí,
tiene algunos datos que son importantes, ¿no? Pero más recomendadas las dos primeras bibliografías.